Damos gracias al Señor. En esta mañana les voy a compartir bajo el título 5 piedras proféticas. Ese es el título siguiendo la línea que estamos manejando durante este mes, en esta temporada. Bendiciones, mi amada Mili López, un fuerte abrazo. David enfrentó la maldición de su nación para convertirse en el padre de generaciones. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo en 1 Samuel 17:40, y dice la Escritura: Luego tomó en la mano su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. David escogió 5 piedras, pero él debía matar un solo gigante. Nuestro razonamiento humano nos puede hacer pensar que David tomó más piedras para tener más oportunidades en derrotar a su enemigo. Y no sería difícil pensar que David tomó 5 piedras en caso de que llegara a fallar los intentos anteriores. En 1 Samuel 17, del 45 al 46, dice la palabra: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Bendiciones, Ramona Montenegro, un fuerte abrazo. David tenía claro que el terreno donde iba a librar la batalla no era un terreno natural, sino un terreno espiritual. Él entendió que la lucha no sería entre soldados ni entre hombres. La guerra se libraría entre Jehová, el Dios de Israel, y el principado que gobernaba al pueblo filisteo. Pero si David tenía claro el contexto donde se libraría el enfrentamiento, entonces ¿por qué tomó 5 piedras en vez de una sola? El versículo 46 de 1 Samuel 17 nos dice lo siguiente: Jehová te entregará hoy en mis manos. Ya él estaba completamente seguro de la victoria. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Él habló con propiedad. Y hoy mismo entregaré tu cuerpo a los cuerpos y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Es decir, David estaba completamente seguro del Dios que iba a vencer por él. David no confiaba en sus fuerzas ni en su capacidad. Él había sido un pastor que había librado a las ovejas de los osos y de los lobos. Pero David estaba completamente seguro del Dios en el que él confiaba. Asimismo, nosotros proféticamente sobre ese problema y esa situación que estamos pasando, podemos hablar de la misma manera y con la misma propiedad que David lo hizo. David le habló al filisteo sabiendo que era un gigante, pero no temió al gigante ni a la grandeza del gigante, que en el terreno espiritual, en la parte espiritual, representaba quizás el temor que sufría la nación de Israel. Él le dijo: hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. En ningún momento titubeó ni le tembló la mano. David habló con la propiedad de alguien que cree firmemente en el Dios Todopoderoso, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Asimismo, el Señor también quiere que nosotros hablemos proféticamente a cada problema, a cada situación. Al entender David que era una batalla espiritual, él supo ir a ese enfrentamiento con armas espirituales. Muchas veces nos sucede que estamos peleando batallas espirituales y situaciones que nos están pasando con armas terrenales. Es decir, buscamos defendernos, buscamos soluciones de alguna manera, pero quizás en el momento de la turbación, del problema, del desespero, no entendemos o no discernimos que lo que estamos viviendo es espiritual, porque recordemos que la palabra es clara y nos dice que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Es decir, estamos librando todo el tiempo batallas espirituales. Y era tanta la fe, el enfrentamiento que David tenía con este gigante. Él lo hacía con armas espirituales y él profetizó sobre esa situación, la derrota de su enemigo. Y era tanta la fe de David que le anunció a Goliat que le cortaría la cabeza cuando él no tenía siquiera un arma afilada para el combate.
lo cual evidenciaba la falta de trascendencia de las mismas piedras. Es decir, que esto produjo quizás la burla del gigante, porque decía, imagínate cómo alguien tan pequeño va a poderme vencer a mí siendo tan grande y con unas simples piedras. O sea, por favor, no me vencerás. Goliat estaba completamente seguro de que pues alguien tan pequeño no podría vencerlo, pero Goliat no sabía cuál era el Dios de David. Entonces David no tenía ninguna arma afilada para el combate, y eso evidenciaba también la falta de trascendencia de las mismas piedras como arma de guerra. Podía ser tomada por Goliat, como que bueno, este me va a vencer con esas piedrecillas. Todo ese panorama vuelve a generar la misma pregunta: ¿por qué, si David sabía que era una batalla de su Dios y sus armas eran espirituales, tomó 5 piedras en lugar de una? Esa es una pregunta que podríamos hacernos. El haber tomado 5 piedras no parece coherente con la fe que él muestra delante de Goliat, porque perfectamente con una piedra pudo haberlo vencido. Otro aspecto importante en el tema espiritual, en el tema profético que estamos viendo aquí, es que Goliat, aparte de ser un gigante, era un hombre fuerte y entrenado en la guerra. Y Goliat, en el mundo espiritual, representaba una maldición que estaba sobre el pueblo de Israel. Es decir, hay que discernir de qué manera estamos librando batallas, porque David la tenía clara, y quizás mientras el pueblo estaba bajo el mando de Saúl, ellos estaban atemorizados porque pues era un rey que no discernía. Entonces, si David fue con la seguridad de que él iba de parte de Jehová de los ejércitos, de la misma manera hoy nosotros podemos utilizar esa misma fe, esa misma fortaleza en lo que David se había apoyado. En Deuteronomio 1, del 24 al 28, dice la escritura, bendiciones mi amada Hortensia: ellos se encaminaron y subieron al monte, llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Tomaron en sus manos de los frutos del país, nos los trajeron y nos dieron este informe: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, sino que fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Os pusisteis a murmurar en vuestras tiendas diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo y destruirnos. Esta gente estaba dudando: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón al decir: el temor es ese gigante que más que todo siempre procura vencernos. Este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y están amuralladas hasta el cielo. Veían el problema gigante. Allí también vimos a los hijos de Anac. Prestemos atención a los hijos de Anac, a esta parte. Cuando Israel iba a entrar en posesión de la tierra prometida, algo los detuvo. Si bien pues el sitio como tal, el Señor se los había prometido a ellos, algo les impedía creer que conquistarían esa tierra. Ellos, sabiendo que tenían el respaldo de Dios, tenían temor. Ese era el gigante que iban a vencer, representado en Goliat. Por eso proféticamente David le habló a ese gigante que había atemorizado al pueblo de Israel. Los habitantes de la tierra prometida no eran simplemente gente grande. Tenemos que discernir las batallas que libramos para que proféticamente podamos hablarle a esos problemas que se levantan a atemorizarnos. No era simplemente gente grande, eran gigantes. Números 13, del 32 al 33, dice lo siguiente: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Era algo que Dios les había prometido, y con todo y eso tenían duda. La tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Empezaron a ver todo mal. Todo el pueblo que vimos en medio de ellas, gente de gran altura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Es decir, sobredimensionaban el problema y el temor, minimizando quizás el respaldo que el Dios Todopoderoso ya les había declarado. Lógicamente ellos debían conquistar la tierra, pero ya el Señor les había prometido que ellos tomarían posesión. Entonces, ¿por qué temer?
Por eso se levantó este gigante. Según la Biblia, los hijos de Anac fueron echados por Israel de la tierra de Hebrón para darla por heredad a Caleb. Sin embargo, fue una tierra en permanente disputa. Más adelante, en el tiempo de Sansón, le llegó a pertenecer esta tierra a los filisteos. En otras palabras, los ancestros de Goliat eran los descendientes del gigante de Anac. Todo el temor venía de generación en generación. Deuteronomio 1, del 34 al 35, dice lo siguiente: cuando Jehová oyó la voz de vuestras palabras, se enojó e hizo este juramento: ni un solo hombre de esta mala generación. ¿Por qué mala generación? Porque muchas veces el Señor ya nos ha dado la victoria, y aún antes de conquistar la victoria ya estamos declarando derrota. Empezamos a murmurar, empezamos a quejarnos, y eso es propio muchas veces de nuestra naturaleza, el quejarnos, el a veces darnos por vencidos sin haber dado la pelea. Ni un solo hombre de esta mala generación verá la buena tierra que juré. Ya el Señor la había jurado, y sabemos que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que juré que había de dar a vuestros padres. Los gigantes se convirtieron en el detonante de una maldición. Presta atención, o sea, nosotros podemos estar declarando maldición, y quizás nosotros estamos viviendo de esas maldiciones que hemos declarado, y no conforme con esto, quizás estamos también declarando maldición sobre nuestras generaciones, que también recibirán de esas maldiciones y de esas palabras que estamos declarando. Por eso es tan importante declarar proféticamente bendición sobre toda situación, porque sabemos que para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Los gigantes se convirtieron en el detonante de una maldición que acabaría con toda una generación. Mire qué tremendo, de hebreos en el desierto. No fue uno ni dos, fue una generación de hebreos en el desierto. Todo por dudar de lo que el Señor les había jurado. Y acuérdense que Dios no es hombre para mentir. Cuando Goliat se pone frente a Israel para amedrentarlos, él no lo hace solo. En lo espiritual, cuando viene un temor, no viene solo, lo hace trayendo a la memoria de los israelitas la muerte de sus padres en el desierto por culpa de la maldición provocada por los descendientes de Anac, padres de Goliat. Con todo este panorama espiritual expuesto sobre una batalla espiritual contra enemigos espirituales y el uso de armas espirituales, vuelve a hacerse uno la misma pregunta: ¿por qué David, teniendo todo esto, toma 5 piedras en lugar de una? Como si tuviera miedo de no poder derrotar a Goliat en el primer intento. ¿Por qué 5 piedras y no una? Segunda de Samuel 21, del 15 al 21 dice: volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. David descendió con sus siervos y pelearon contra los filisteos. David estaba cansado. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y que llevaba ceñida una espada nueva, trató de matar a David, pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Es decir, todo aquel que tiene temor, todo aquel que no confía en el Señor, eso es a lo que se expone, quizás a morir en el intento, porque las batallas espirituales no podemos pelearlas con armas naturales. La historia de la lucha entre Israel y el pueblo de gigantes no terminó con la muerte de Goliat. O sea, más adelante los filisteos volvieron nuevamente a provocar a Israel, pero esta vez el desenlace de la historia fue completamente diferente. Es decir, esta nueva historia que se iba a generar de cambio de generaciones, porque David no podía pasarse toda la vida matando gigantes. Es decir, en algún momento hay que cortarle la cabeza al gigante, en algún momento hay que enfrentar ese tipo de gigantes, de problemas, todo aquello que nos aterra, porque muchas veces estamos como dándole largas y vueltas a los problemas, a las situaciones,
por no querer enfrentarlas, por el temor a perder, por el temor a ser derrotado. Pero si ya el Señor nos da la victoria, es decir, ya el Señor venció, ya el Señor nos dio la victoria, ¿por qué hemos de temer? En esta nueva historia vemos un cambio de generaciones, como les decía, porque David no se iba a pasar toda la vida matando gigantes. Y apareció una nueva generación con la misma capacidad de David para derrotar a los descendientes de Anac. Es decir, gigante que yo no derroto, gigante que le tocará a mis hijos, también luchar con eso. Es decir, debemos nosotros matar, cortarle la cabeza, terminar, dar solución a los problemas de raíz. Nosotros no podemos no librar las batallas que nos corresponden, porque lo que nosotros no libramos en lo espiritual, a nuestros hijos les tocará librar esa batalla. Eso es muy importante que lo recordemos. Segunda de Samuel 21-28 dice lo siguiente: otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibeca, el Usatita, mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Es decir, continuamente ellos tenían que estar librando batallas con gigantes. Y para este momento ya habían muerto 3 gigantes por mano de los hebreos. El versículo 19 y 20 dicen lo siguiente: hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos. Era un pueblo que se levantaba constantemente, en la cual Elhanán, hijo de Jaare Orejim de Belén, mató a Goliat el Geteo, cuya lanza tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar. O sea, eran unos gigantes tremendos. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 en total. También él descendía de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Es decir, ellos continuamente estaban librando batallas con gigantes. Con este último ya eran 5 gigantes que habían muerto por mano de los hebreos. Y podría parecer una coincidencia de que siempre estaban matando gigantes. Sin embargo, resulta evidente que la relación con las 5 piedras que había tomado David eran exactas. Es decir, Dios no permite luchas ni batallas, ni mucho menos victorias sueltas ni al azar. Dios sabe por qué permite las cosas, y cuando nosotros estamos dirigidos por el Señor, nosotros no vamos a lo incierto, vamos a lo seguro. Si bien no es posible asegurar en este caso que David sabía qué relación había entre las 5 piedras lisas que tomó para enfrentar a Goliat. Fíjense, David fue en todo momento dirigido por el Espíritu Santo. Esto no fue algo a lo loco. Y los 5 gigantes filisteos que murieron después, lo cierto es que Jehová no había pasado por alto eso que había hecho David. Es decir, ¿por qué David escogió 5 piedras? ¿Sería algo que a él se le ocurrió? ¿O sería algo dirigido por el Señor para que él pudiera vencer a ese gigante? Hoy cada persona que está aquí conectada muy seguramente está librando alguna batalla con algún gigante, llámese una enfermedad, llámese un problema familiar, llámese un problema financiero. Todos libramos luchas con gigantes, nos atemorizan y nos aterran los problemas, pero nosotros tenemos que ir como David. Siempre recordemos cómo David pudo con 5 piedras vencer un gigante. Y si David, que era tan pequeño en estatura, no tenía el armamento ni la preparación que tenía un gigante como David, siempre se presentarán problemas que quizás nos superan en entendimiento y en capacidad, pero eso no significa que nosotros como hijos de Dios, primero, no podamos profetizar sobre el problema, y segundo, no podamos tener la capacidad que tuvo David de vencer un gigante. Esto no es solamente una historia plasmada en la Biblia, esto nos enseña mucho más de lo que la capacidad que Dios nos puede dar a nosotros para vencer determinadas situaciones. En el mundo espiritual hay 2 cosas muy importantes que debemos tener en cuenta de esta historia que estamos hoy hablando, y que se debe recalcar. En el mundo espiritual las coincidencias no existen, nada es al azar, porque todas las cosas que nos ocurren como hijos de Dios obran para bien nuestro, aunque no siempre podemos entender el porqué. Romanos 8:28 nos lo recuerda y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y todo lo que sucede en el mundo natural sin duda tiene relación directa con el mundo espiritual. Esto nos es revelado a través de la autoridad que le fue entregada a la iglesia.
¿Por qué? Lo dice Mateo 18, del 18 al 20. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Relación directa de lo natural con lo espiritual. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí hay unas verdades espirituales tremendas. Versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, el poder de la unidad, allí estoy yo en medio de ellos. Con estos principios podemos ver que a pesar que quizás David desconocía lo que estaba ocurriendo, el Espíritu de Dios no pasó por alto ninguna de sus acciones. Él no fue solo. Por el contrario, esas 5 piedras se convirtieron en 5 piedras proféticas que levantaron 5 generaciones de matas gigantes. Es decir, esto era un acto profético. Las 5 piedras también representaban 5 generaciones que matarían esos gigantes que ya se habían vencido. Es decir, lo que yo voy a vencer, ya no tienen que pelearlo mis generaciones. Por eso es tan importante entender el mundo espiritual y las verdades espirituales que encierra la palabra de Dios. Segunda de Samuel 21-22 dice, estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Es decir, otra gran pregunta que podríamos hacernos de todo este relato, de toda esta enseñanza, es ¿por qué 5 piedras y no 6? ¿O por qué 5 piedras y no 4? En el mundo espiritual, como les decía, nada es casualidad. Por lo tanto, el número 5 tiene un significado profético. Números 14-18 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, perdona la maldad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, pues castiga el pecado de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. En este caso, el número 5 representa el rompimiento de una maldición que se encontraba sobre Israel. Preste atención a esto. El número 5 representaba el rompimiento de la maldición que pesaba sobre Israel. Su propio pecado había provocado, y el pecado de Israel había provocado la atadura de los hebreos con respecto a los gigantes. Mire qué tremendo. Al levantarse 5 generaciones posteriores a la de David que fueron capaces de derrotar a los descendientes de Anac, es decir, a los gigantes, el Señor le estaba diciendo a su pueblo que iba a ser libre. Es decir, no es para siempre que vamos a estar en la lucha, en la batalla, venciendo gigantes, mortificados. No, el Señor no quiere que nosotros vivamos todo el tiempo ni en batalla ni en derrota, pero es necesario tener claro lo que el Señor hace con nosotros, discernirlo para saber cómo pelear y cómo enfrentar aquellas situaciones que se nos presentan. El Espíritu de Dios confirma a través de esta palabra cómo la autoridad o cantidad de tiempo de una maldición sobre una vida, la familia, un pueblo, jamás podrá impedir que su poder se manifieste. Aleluya. Es decir, que por encima de todo lo que el enemigo quiera venir, lanzar, hacer, la brujería, el vecino, todo lo que se quiera levantar, nada nunca podrá impedir que el poder de Dios se manifieste ni que su propósito no se cumpla. Cuando Dios encuentra en la tierra un padre de generaciones, una persona dispuesta, alguien que se levanta de una familia como un Abraham, un David, que se atreven a confrontar la maldición de sus familias, que se paran en la brecha por los hijos, por el esposo, el Señor hará pacto con ellos, provocando que ese yugo espiritual sea anulado y de comienzo un nuevo pacto sobre su descendencia. Es decir, el Señor siempre de una familia levantará a alguien
que se pare en la brecha, alguien que tenga la capacidad de levantarse contra todo lo que el enemigo ha querido venir a traer a esa familia. David era un hombre a quien Dios había escogido, como a ti, como a mí. El Señor nos ha escogido de nuestra familia para levantarnos por ellos y cortarle la cabeza a los gigantes y a toda maldición que se quiera levantar sobre nuestra descendencia. David era un hombre a quien Dios había escogido. A ti y a mí también nos escogió el Señor desde antes de la fundación del mundo. Y los filisteos desafiaron a Israel, como todo lo que hace el enemigo. Va a desafiarnos utilizando siempre un gigante, ya sea un pensamiento, una situación que se levanta, gente que se va a levantar contra nosotros. Pero ellos esperaban recuperar su reputación y su dominio. Es decir, lo que Dios les había prometido se cumpliría. Goliat era un hombre de extraordinaria estatura, como siempre, cuando vemos un problema es algo así como un Goliat. Es algo tremendo, algo grande, algo que nos intimida. Era uno de los hijos de Anac que ocupaban Gat en los tiempos de Josué. Este hombre arroja y desafía a las tropas de Israel y los amenaza como si fuese una insensatez que se hubiera reunido un ejército contra un hombre tan grande como él, y propone un tipo de guerra en duelo de un hombre contra otro. Es decir, a veces el enemigo quiere ponernos las reglas, quiere ponernos en un terreno y en un territorio para que nosotros juguemos a sus reglas y según lo que el enemigo quiera hacer con nosotros. Pero quien tiene la autoridad son los hijos de Dios, no el enemigo. Al enfrentar a Goliat, este enfrentamiento estaba especialmente reservado para que David venciera. El pueblo filisteo era un pueblo infiel y esto representa aquí a los enemigos del Señor. Todo aquel que se nos levante, que se nos oponga, definitivamente es alguien que no conoce del Señor, alguien a quien no le ha sido revelado la verdad de la palabra. Representa a los enemigos del Señor, a las huestes de Satanás que se reúne en Soco. ¿Qué significa Soco? Defensa o espina. Fíjese que todo en la palabra tiene un significado y debemos siempre tener la revelación del Espíritu Santo. Soco significa defensa o espina, que podría explicarse espiritualmente como cuando Satanás quiere atormentarnos con algún pensamiento, cuando quiere atormentarnos de alguna manera, entrando a nuestras defensas para debilitarnos poco a poco a través de la infidelidad o del temor. Es decir, cuando ya nosotros estamos como fríos, como que nuestra relación con el Señor ha sido, la hemos dejado, hemos abandonado la relación, la intimidad con el Señor. Empieza el enemigo a buscar esas áreas donde puede debilitarnos, donde puede infundirnos temor, donde entra al campo nuestro y a partir de ahí puede hacer con nosotros lo que quiera. De esta forma, acampando en Soco, que significa defensa, y Aseca, que significa fortaleza de los muros, entonces el enemigo va socavando los muros que nos protegen y los cimientos de quien descuida su relación íntima con el Señor. Y en Efes Damín, que significa disminución de sangre, hace su operación a través del temor. Fíjense cómo nos habla la palabra de algo que espiritualmente nos sucede. Con esto que dice aquí, nosotros podemos ver cómo se levantan los enemigos. Cuando nosotros tenemos los muros de la oración, cuando hay una protección, cuando esa relación con Dios es fuerte, el enemigo no puede penetrar esos muros. Pero cuando estamos debilitados puede saltarse los muros y hacer con nosotros lo que le provoque. Entonces, viene el temor que nos paraliza y nos hace incapaces de defendernos. Al enterarse el pueblo de Dios que los filisteos están en su territorio, se reúnen y acampan. El pueblo de Dios, sabiendo que los filisteos estaban en su territorio, se reúnen y acampan para defenderse en el valle de Ela. ¿Qué significa valle de Ela? Árbol fuerte y frondoso, como un roble, poderoso. Es decir, todo en esta enseñanza en la Escritura tiene un significado espiritual tremendo. A los hijos de Dios, así los hijos de Dios deben afirmarse en la roca inconmovible, que es Cristo, para defenderse.
Él será como ese árbol poderoso donde nosotros podemos tener esa sombra. En ese enfrentamiento se presenta Goliat, que significa agorero o adivino, exiliado, para enfrentar al pueblo de Dios en una lucha cuerpo a cuerpo. Sin duda el personaje de gran influencia en el pueblo de Dios era David, que se convirtió en el rey de Israel. Y Dios desecha a Saúl, el primer rey de Israel. ¿Por qué lo desechó? Por su desobediencia, indicándole el Señor a Samuel que iba a levantar un rey, un desconocido, dedicado a pastorear ovejas. Y es escogido David por tener un corazón confiado en Dios. Se convirtió David en la representación de un hombre de fe, obediente a Dios y que había recibido un don especial, que era la convicción y la confianza en la autoridad de Dios. El ejército filisteo estaba ocupado con una armadura pesada, imponente. El hierro de su lanza pesaba 600 ciclos, unos 7 kilogramos, y esto podía representar los poderes del mundo. El mundo nos va a agobiar y lógicamente pues Satanás, cuando se levanta, no se levanta pues a hacernos gracia. Sabemos que el enemigo se levanta con toda su fuerza, porque como dice la palabra, anda como león rugiente. Imagínense estar frente a un león. Pues ya nada más el solo hecho de imaginarse estar frente a un león, yo creo que eso lo paraliza y a uno lo puede matar de miedo. Goliat estaba bien armado de pies a cabeza. Sabemos que cuando el enemigo viene con toda su artillería. Además, su estatura era impresionante. En cambio, David era un pequeño pastor. Fíjense, aquí muestra la ilustración cómo se ve el gigante y cómo se veía David. Era un pequeño pastor, se veía muy sencillo, quizá fácil de destruir ante un gigante como Goliat. Pero David era pequeño y se enfrentaba sin ninguna armadura a este gigante. Mire cómo nos muestra esta ilustración. A un gigante guerrero entrenado en la guerra, que desafió al pueblo de Dios durante 40 días y a quien ningún soldado se atrevía a enfrentar. Qué tremendo. O sea, todos estaban atemorizados ante solamente el aspecto, lo que se veía de ese gigante. Así mismo nos pasa a nosotros, nos paralizan los problemas. Esos son los Goliat. Los filisteos se encontraban en una colina e Israel en la otra, y Goliat retaba al ejército en la llanura que estaba entre las dos colinas. Es decir, David podía ver a Goliat y a los 4 gigantes más a su lado y el ejército israelita. Ellos estaban animados por la valentía y el coraje de David. Fíjense cómo nosotros podemos llegar con nuestra fortaleza, con nuestra fe, también a impactar la vida de otros que quizás pueden también estar atemorizados por la misma situación, y nosotros estamos en el deber, no de infundirles temor y que no tenemos fe, sino que nosotros tenemos al Dios de los ejércitos, y entonces eso va a contagiar a los otros con valentía y coraje, como estaba el ejército de Israel. Ellos dieron muerte a los 4 gigantes que acompañaban a Goliat años después. Esto está en 2 de Samuel 21, del 18 al 22. Volvemos a hacernos la misma pregunta: ¿por qué David tomó 5 piedras y por qué no solo tomó una? Fíjense aquí la ilustración. Los útiles o los elementos que utilizaban los pastores eran armas apropiadas para ellos, donde ellos guardaban, me imagino, que los elementos para enfrentar a todo aquel que quisiera, o a todos los animales que quisieran devorar a las ovejas. David enfrentó a Goliat con las armas y municiones de un pastor. Él no tenía una coraza, sino un zurrón, que era una bolsa donde se guardaban pues cosas. No tuvo lanza, sino un cayado. No tuvo espada ni arco. Mira lo que dice Zacarías 4:6. Fíjense cómo la Biblia está enlazada. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, David tuvo una honda, no tuvo flechas, sino 5 piedras lisas de un arroyo. Con esto demostró que toda su confianza estaba puesta en el poder de Dios. Es decir, él no necesitaba tener la armadura que tenía el gigante, no necesitó tener la misma estatura, no necesitó tener el mismo entrenamiento, no necesitó tener
la imponencia de un gigante, no tuvo que equipararse en nada a ese gigante, simplemente tener a Dios de su lado, no importa si era pequeño, no importa si no tenía armas, no importa si no tenía entrenamiento, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice la palabra. Sin embargo, Goliat se mostró muy orgulloso, despectivo y fanfarrón. El agua de Tobit. Y vio que David era un muchacho rubio y de hermoso aspecto. ¿Qué pensaría él? Este pequeño jamás me va a vencer. Encima, pues hermoso todo. En cambio, yo soy un hombre que da pues un aspecto de miedo, como todos los problemas y todas las cosas que se nos presentan enfrente. Goliat presumió que iba a salir victorioso, es decir, él confiaba, fíjense la diferencia, el gigante confiaba en su fuerza, en su poder, en su estatura, pero David confiaba en el Dios Todopoderoso. Goliat presumía que iba a salir victorioso de la contienda ante semejante opositor, es decir, él menospreciaba a David por su estatura, porque no tenía pues las armas, ni la preparación, ni nada. Al contrario, David pues no hizo ninguna ostentación, no presumió de nada, sino que ponía toda su confianza en el poder de Dios y con eso era suficiente para vencer a ese gigante. Mientras Goliat confiaba en su espada y su lanza, David confiaba solamente en Dios y hablaba con seguridad basada en su fe. Es decir, recordemos que David declaró unas palabras proféticas y así como David le dijo al gigante, el Señor lo respaldó. Él hablaba con una seguridad basada en su fe en Dios. Luego, en los tiempos de Zacarías, Dios confirma esa fe de David cuando le indica que diga a Zorobabel, el líder en ese tiempo en Israel, que no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. La fe de David estuvo en confiar en Dios para su victoria. Yo tengo un problema, no tengo que pensar lo grande de mi problema, como muchas veces nos sucede. Sobredimensionamos los problemas y minimizamos al Dios que puede acabar con el problema. La fe de David estuvo en confiar en Dios para su victoria y esta es la clave de la victoria del cristiano, de los hijos de Dios, y escogió la cantidad de piedras suficientes para derribar a los 5 gigantes que estaban del lado del ejército enemigo, 4 de los cuales se llamaban Esbi-Benob, Goliat Geteo, Isaf y el gigante de los 24 dedos. Sin embargo, los filisteos, cuando vieron derribado a Goliat, que desafiaba al ejército de Israel porque se creía vencedor, el ejército de ellos se sintió intimidado, los filisteos, y derrotados, mientras el ejército de Israel obtenía la confianza para vencerlo. ¿Cómo se cambiaron los papeles aquí? Antes los filisteos se sentían confiados, 1 por la estatura, 2 porque tenían en representación un guerrero gigante como Goliat, que se veía pues las posibilidades de que Goliat venciera a David eran de 100-1. Sin embargo, fíjense cómo cambia la historia. Ahora aquellos que se sentían confiados por su estatura, porque eran mucho más grandes en fuerza y en muchas cosas, al ejército de Israel resulta que pasaron a sentirse intimidados, y el ejército de Israel, que se sintió intimidado en algún momento con esos gigantes, se sentían ellos valientes, porque ellos estaban como David, tenían la confianza suficiente para vencerlo. Las 5 piedras lisas del arroyo, mucha atención aquí, pueden representar o representan los 5 ministerios que menciona Efesios 4:11, que son apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros que Dios escogió para equipar a la iglesia de Cristo. Es decir, que lo que el Señor hizo, con lo cual el Señor dotó a su iglesia, lo que puso al frente de la iglesia, eso puede vencer al mundo fácilmente. Nuestras armas no están en otras cosas, sino en lo que el Señor escogió y equipó a la iglesia para poder vencer al mundo, así como el Señor lo dice en su palabra. Maestros que Dios escogió para equipar a la iglesia de Cristo, a fin de que pudiéramos, con estos 5 ministerios que el Señor ha levantado alrededor de la tierra, derrotar al enemigo. Ahora, ¿por qué las piedras eran lisas y no como con aristas? Las piedras con aristas, que son las piedras que comúnmente vemos, las piedras con aristas hacen más daño, las piedras con aristas hacen más daño que las piedras lisas.
Pero hay una característica en las piedras lisas, y es que estas, las que tenía David, al ser lanzadas contra un objetivo, son más difíciles de ser desviadas por la acción del viento. Es decir, Dios pensó en todo. No le dijo, bueno, coge cualquier 5 piedras por ahí, sino tenían que ser unas piedras lisas. Es decir, todo en el Señor tiene un propósito exacto y perfecto. Cuando nosotros nos disponemos en el Señor, proféticamente ya el Señor sabe que a través de Él, con su ayuda, nosotros vamos a tener la victoria. Y Él nos da las armas y nos da las estrategias específicas para poder vencer a esos gigantes. Es decir, Dios no hace nada al azar. Las piedras lisas son difíciles de ser desviadas por la acción del viento al lanzarlas. O sea, tienen menos resistencia al aire, es decir, van directo. Además de que las piedras lisas entrarían con mayor facilidad. Fíjense Dios cómo piensa en todo. Esas piedras lisas tenían la facilidad de entrar por el único orificio que tenía el casco de Goliat. Tremendo. Es decir, ya Dios tenía todo estratégicamente preparado. Solamente David debía hacer lo que Dios le había puesto para que él hiciera, logrando su objetivo. ¿Cuál era? Matar al gigante. Y si hacemos un análisis de la forma de las piedras, podemos observar por naturaleza que las piedras tienen formas, tienen aristas, no son lisas. En el arroyo, las piedras que son de arroyo, las que cogió David, por la acción del agua, las que se encuentran en el arroyo, por la acción del agua y el choque entre ellas, eso va ocasionando que las piedras se vayan haciendo lisas. Nosotros somos piedras vivas. Miren las verdades espirituales que encierra esta palabra. Nosotros somos piedras vivas y no somos lisas, sino que todos nosotros tenemos formas y maneras diferentes, pero nos vamos puliendo las unas con las otras. Así también sucede cuando nosotros estábamos en el mundo, que tenemos por naturaleza conflictos internos, esquemas de pensamiento que nos impedían que Dios nos usara, y también conflictos con otras personas. Conflictos que Dios va a usar para limar nuestras asperezas y hacernos piedras lisas y útiles para derrotar a los gigantes como Goliat. Jeremías 20:11 dice: mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Es decir, que el poderoso gigante es Dios, no el enemigo que se quiere levantar como un poderoso gigante. Goliat podía ser un hombre de casi 3 metros de estatura, pero si nosotros comparamos al gigante que era Goliat en tamaño, en fuerza, en cuerpo, en musculatura y demás, jamás podría superar al Dios en el cual hemos creído, quien tiene como estrado de sus pies la tierra. Entonces, ¿dónde está el gigante que puede enfrentarnos a nosotros y que pueda salir victorioso? No existe, no existe. Por eso nuestra fe debe ser como la de David. Hablar con propiedad de la palabra, así como David le habló al gigante. Nosotros tenemos la misma autoridad como hijos e hijas de Dios, porque la palabra dice que nos ha dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. No dice sobre alguna fuerza o sobre unas cuantas fuerzas del enemigo, sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Porque cuando Jesús está en nosotros y con nosotros, no hay gigante que permanezca en pie, sea cual sea su estatura, el nombre, lo que sea. Jesús es más fuerte y más grande, es sobre todo nombre que se nombra aquí en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Por eso cuando el ejército de Israel se enfrentó a los filisteos, tenía miedo al gigante. Ahora, ¿por qué el ejército tenía miedo al gigante? Porque tenían como líder, como cabeza, a un hombre que había caído, que había sido desechado por Dios. Entonces ya este hombre no tenía el respaldo de Dios. Por eso el ejército se sentía inseguro. No tenía ni visión ni la fe para encaminar a un ejército hacia la victoria. Fíjense qué tremendo. Si nosotros somos en nuestra casa la columna espiritual y nuestros hijos, esposos, familiares nos ven a veces que los problemas nos derrumban, ¿cómo esta gente puede tener fe de pronto para vencer un gigante, un problema, si nos ve que nosotros cualquier cosita nos derriba? Lo mismo pasa cuando en una congregación hay un líder caído. Siempre debemos mantenernos en pie. Por eso el ejército israelí se sentía atemorizado, porque no tenían a alguien con la suficiente confianza en el Señor que los guiara a la victoria. Pero apareció David. Fíjense que Dios nunca nos deja
como solo. Pudo haber caído uno, pero levanta a alguien conforme a su corazón y a su voluntad. Apareció David, ¿para qué? Para actuar en el nombre de Jehová de los ejércitos, y obtuvo la victoria. Si nosotros vamos contra el gigante en el nombre de Jesús, venceremos al enemigo de nuestras almas. Oseas 1:7 dice: mas de la casa de Judá tendré misericordia. Es decir, podemos estar avasallados de problemas, pero el Señor tiene misericordia. Y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. O sea, con nada de lo que muchas veces nos imaginemos que el Señor nos va a defender. O sea, el Señor hace cosas inverosímiles y las hace de una manera que a veces ni entendemos. Podemos darle el significado a las 5 piedras. Por ejemplo, la piedra de la paciencia, la piedra de la fe. Fíjense cómo vamos nosotros desarrollando esas fortalezas espirituales. La piedra de la confianza, la piedra de la perseverancia y la piedra de la consistencia. Entonces, al que venciere, aquí voy a compartir unos cuantos versículos que son importantes tenerlos en cuenta para poder declarar, para poder caminar sobre estas promesas, porque muchas veces no conocemos los tesoros que tiene la palabra ni las promesas que el Señor nos ha dado, y por lo tanto muchas veces queremos enfrentar ciertas situaciones solamente con oración, pero no con la palabra, con la declaración profética que el Señor nos ha entregado en su palabra para poder ser la piedra con la que derribemos esos gigantes. Dice la palabra: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. Al que venciere, le daré de comer el maná escondido. Le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aleluya. Este es Apocalipsis 2:17. Al que venciere, no dice al que se dé por vencido, al que tire la toalla, al que se queje, al que murmure, al que se aparte. No, al que venciere. Vencer y vencer. Y guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad, aleluya, sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre, es decir, el Señor Jesús nos ha dado la misma autoridad que le dio el Padre. ¿Por qué hemos de temer si el Señor nos ha dado y dice que cosas mayores que Él haríamos nosotros? ¿Y por qué muchas veces no las hacemos? Porque simplemente desconocemos las verdades espirituales que dice la palabra, y porque si no tenemos estas armas, no tenemos las estrategias del Padre, no podemos vencer eficazmente todo aquello que se levanta y todo aquello que se nos opone. Y le daré la estrella de la mañana. Qué poderoso. Apocalipsis 2, 26 al 28. Al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios. Aleluya. Es decir, vale la pena estar en pie con el Señor, decir: Señor, yo ti que tiro la toalla, pero yo persevero, yo soy constante, Señor, aumenta mi fe, ayuda mi incredulidad muchas veces. Al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, aleluya, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, nuevamente, al que venciere, recuérdelo, vencer en el nombre de Jesús. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, aleluya. Apocalipsis 3:21. Estas que les acabo de mencionar son las recompensas. ¿Quién no quiere mantenerse en pie para disfrutar de esta recompensa, de estos galardones tremendos? Estas son las recompensas prometidas por el Señor. Aquello que venzamos
todas las tentaciones y obtengamos su victoria sobre gigantes que gobiernan el mundo. En el nombre de Jesús, Padre, aquí toda persona conectada, Señor, y los que se van a conectar a esta transmisión, Dios mío, que van a ver, Señor, este mensaje, Padre, dales la fortaleza, Señor, la sabiduría y las estrategias para saber vencer todo gigante que se haya levantado. En el nombre poderoso de Jesús, perseveremos en la fe. Permanezcamos sobre la roca inconmovible que es Cristo. No te des por vencido porque tu problema se ve tremendo. Porque no hay nada imposible para Dios. Por medio del Espíritu Santo, todo gigante en nuestra vida es derribado en el nombre poderoso de Jesús. Y le damos gloria y honra al que vive por los siglos, a su bendita y santa palabra. Porque sabemos que el Señor hoy nos ha hablado de que debemos profetizar, declarar. Otra cosa que me trae el Espíritu Santo es como le dijo el Señor a Ezequiel, a un valle de huesos secos. Cada uno de nosotros tiene frente un valle de huesos secos, llámese hijo, esposo, matrimonio, el hijo rebelde, qué sé yo, la deuda, el arriendo, el vecino. Todo lo que se quiera levantar sobre nosotros o aquello que quizás damos por perdido en nuestra familia, por lo cual hemos estado orando y no hemos visto nada. Bueno, ¿qué le dijo el Señor a Ezequiel? ¿Vivirán estos huesos? Le dice Ezequiel, Señor, tú lo sabes. Profetiza sobre ese valle de huesos secos y vivirá. Hay promesas que el Señor nos ha dado y quizás las hemos sepultado, las hemos dejado en el olvido. A veces ya el cansancio, el agotamiento, quizás nos lleva a creer que el Señor no puede obrar en cierta situación, pero el Señor está interesado en darnos la victoria, en ser glorificado, porque no es la gloria nuestra, es la gloria del Señor. Es su nombre el que será exaltado y glorificado en toda la tierra. Recordemos esto siempre y sabemos que el Señor nos dará la victoria, no porque nosotros nos merezcamos la victoria, sino porque Dios es poderoso. Y Él quiere que su nombre sea exaltado y que la fe de muchos aumente a través de los testimonios, a través de la palabra, a través de lo que podemos ser nosotros para otros, inspirar a otros a que así como el Señor lo hizo conmigo, lo puede hacer con otros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo vengo orando, Padre, por cada persona que se conectó en esta bendita mañana, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, hoy rendimos a ti, Señor, todas nuestras cargas, Padre. Ponemos todos nuestros problemas en el nombre de Jesús delante de tu presencia, Señor. Todo aquello que nos agobia, todo pensamiento, todo aquello que se ha vuelto fortaleza, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Venimos orando, Padre, por imposible, por situaciones, Señor, a las cuales tenemos que aprender, Señor, de esos gigantes que se levantaron contra el pueblo de Israel, Señor, pero que tú estratégicamente le diste esas 5 piedras, Señor, y sabiamente solamente con una David derrotó a ese gigante, Señor. Hoy danos esa piedra también, Padre Santo, para poder derrotar a todo gigante que se haya levantado en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendice los hijos de las personas conectadas, Señor, las familias aquí conectadas, Padre. Aumenta la fe de aquel que se siente, Señor, falto de fe, Señor. Aumenta la fuerza, Señor. Renueva, multiplica, Padre, al que no tiene ninguna, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo te doy hoy gracias, Señor, porque esta es una mañana de bendición. Hoy tú nos has hablado, Señor, y con esta bendita palabra que atesoramos, Señor, y con este mensaje, Señor, hoy vamos a vencer gigantes, Señor, y no es una motivación, no son frases motivadoras, Señor, es tu palabra la que tú dejaste, Señor, para que sobre ella caminemos, Señor, en fe y podamos vencer todo lo que se levante en el nombre poderoso de Jesús. Que sea una mañana de bendición, que sea el Señor obrando en cada necesidad en el nombre poderoso de Jesús, que sea el Señor obrando sanidades, milagros y prodigios en el nombre de Jesús, que sea el Padre trayendo la provisión a aquel que la necesita conforme a su perfecta voluntad, que sea el Señor obrando milagros. Enviamos palabra de sanidad hasta la clínica, el hospital donde hay algún familiar en esta hora
con alguna situación en su salud, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hoy oramos por nuestros hijos, Padre, por esos hijos que quizás no caminan, Señor, en el Evangelio, Padre, en el nombre de Jesús, tú cumplirás tu propósito en ellos, Señor, por cuanto herencia tuya son ellos, Señor, y cosa de estima el fruto de nuestro vientre, Señor. Hoy oro por los matrimonios aquí conectados en el nombre de Jesús, Señor, para que seas tú restaurando la relación entre esposos, Señor, porque tu palabra dice que cordón de tres dobleces no se rompe, Señor, y que lo que tú has unido no lo separa el hombre, Dios. En el nombre de Jesús, si se ha levantado un gigante, una mujer extraña, un hombre extraño en el matrimonio, Señor, seas tú quitando o ayudándonos, Señor, dándonos las estrategias o esa piedra, Señor, con la cual venceremos y derrotaremos ese gigante, Señor. Si el gigante es la enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús, tú nos darás, Padre Celestial, esa piedra de fe, Señor, para derribar la enfermedad, Señor, y para levantarnos, Señor, declarar, Padre Celestial, tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Ella no regresa vacía, sino que cumplirá el propósito por lo cual la enviamos, Señor. Ella cumplirá el efecto, Dios mío, en el nombre de Jesús, sobre la vida de Mili López, Padre Santo. Tú conoces la necesidad de esta mujer, Señor. Hoy obra en su necesidad, Padre. Conoce la necesidad de Nélida, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos su vida, Padre. La vida de Juana Huguet, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. La vida de Soledad Maldonado, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por su esposo, Dios mío, porque todo enojo en esta hora se va, Dios mío. Tú pones paz en el corazón de este varón. En el nombre de Jesús, Señor. Pon paz en el corazón de este varón, Señor. Reconciliación, amor, bálsamo, Señor, en el corazón de este varón, Señor. Amor nuevo, comprensión en el nombre de Jesús, Señor. Hoy oro por la vida de Harold Cruz, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre, obra en su situación, Dios mío, conforme a tu voluntad, Señor. Poder de Dios obrando en esta mañana, Padre Santo. Oro por la vida de María Ángel García, Padre. Conoce la necesidad de ella, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo me uno a mis hermanos, Padre, y cada necesidad la presentamos delante del trono de la gracia, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, Señor. Tú lo has dicho y tú lo harás, Señor, porque tú nos has dado palabras y promesas, Señor, y ninguna de ellas caerá por tierra, Señor, porque tu palabra se cumple, como decía en la enseñanza, por encima de todo gigante que se quiera levantar. Oramos por Sandra Cervantes Manjarres, en el nombre de Jesús, Señor. Tú conoces la necesidad de Sandra, Señor, y cada persona conectada, Señor, recibe su milagro en el nombre de Jesús, Señor, porque sabemos que tú estás interesado en hacernos el bien. Como dice tu palabra, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Señor, y en la casa de Jehová moraré por largos días, aleluya. Damos gracias al Señor porque sabemos que Él conquistó la victoria, Señor, y que tú eres Jehová de los ejércitos, Padre, el que va delante de nosotros como poderoso gigante, Señor. Por lo tanto, no temeremos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Al Señor sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Damos gracias al Señor por el privilegio de compartir esta enseñanza en esta preciosa mañana. Oramos, Señor, sabiendo que tú estás cumpliendo tu propósito en la vida de Lucas, el hijo de nuestra hermana Soledad Maldonado, Señor, y por su hijo Nahum, Dios mío, por cada una de las familias aquí conectadas, Dios mío. Oro por las familias, Dios. Oro por los niños, por los adolescentes, Padre. Te pido, Señor, toma el control de esas mentes, Señor. Atamos la mente de los niños, de los jóvenes y de nuestros hijos adultos jóvenes, Dios, aún de los que están casados, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, porque esas mentes están atadas a Cristo. No hay ningún pensamiento que el enemigo quiera venir a poner sobre la mente de nuestros hijos, Señor. Ninguna inmoralidad, Señor. Desatamos toda obra de las tinieblas, Señor. Todo aquello que ha querido venir a soltarse, Señor. Hoy se desatan las bendiciones, Señor, y atamos los poderes de las tinieblas que se quieren levantar, Señor, en el nombre de Jesús, porque no tocará a nuestros hijos ni a nuestras generaciones, en el nombre poderoso de Jesús. Al Señor sea toda la gloria, mis amadas, y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Tenga de nosotras misericordia y ponga en nuestro corazón paz. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Barranquilla, Colombia. Mi nombre es Mabel Cárdenas. Que el Señor les continúe bendiciendo de manera especial. Bendiciones.